¿Cuál fue tu venganza más satisfactoria? Historia 1. Hace varios años vivíamos en un departamento en Johannesburgo. El edificio estaba mayormente habitado por personas mayores y algunos jóvenes profesionales como mi esposa y yo, que generalmente nos acostábamos temprano. Después de las 10 de la noche, el lugar parecía un velatorio, todo muy silencioso. Todo cambió cuando un par de tipos se mudaron justo debajo de nosotros. Eran de esos que no paraban de fiesta hasta el amanecer. Si alguien se quejaba, se ponían agresivos. Para colmo, el dueño del departamento era el papá de uno de ellos, así que no tenían miedo a ser desalojados. Una noche, como a la medianoche, se juntaron con algunos amigos y chicas para salir a un club. Estaban afuera, en la calle, gritando, hablando fuerte, con las chicas chillando, un caos total. Finalmente se fueron. Yo estaba furioso, pero siendo el típico débil de apenas 45 kilos que soy, me sentía totalmente inútil. De pronto, recordé un tubo de superpegamento que tenía en el cajón de mi escritorio. Me acerqué a su departamento, que tenía una fuerte reja de seguridad en la puerta principal. Introduje la punta del tubo en la cerradura de la reja. Un pestillo de esos bien reforzados y exprimí todo el pegamento. Un par de horas después, ya acostado, escuché cuando volvieron los fiesteros. Igual que antes, armaron un escándalo tremendo al bajarse de los autos y dirigirse al departamento. Pero luego, silencio. Más tarde me enteré de que terminaron rompiendo la ventana del baño para entrar por ahí. Las novias, claro, no querían ni saberlo, así que se fueron, al igual que los amigos. Al día siguiente tuvieron que llamar a un cerrajero, que usó un soplete para cortar la cerradura dentro de su marco de acero. Esto dañó la puerta, así que tuvieron que reemplazar tanto la reja como la puerta, además de la ventana del baño. Como estos idiotas no tenían dinero para pagar los daños, fue el papá, dueño del departamento, quien tuvo que sacar la cartera. Estaba tan molesto que echó al compañero de cuarto. Desde entonces, ese departamento fue el más silencioso de todo el edificio. Historia 2. Hace tiempo compartí esto en otro lugar, pero aquí se los cuento de nuevo. Estaba en la Marina, cursando la escuela básica para personal en submarinos, y compartía dormitorio con dos compañeros que, honestamente, eran un desastre total. Por decirlo de alguna manera, eran muy descuidados, nunca limpiaban y siempre despedían un olor desagradable. Pero eso no era todo, jamás lograban despertarse a tiempo. Cada semana, durante las inspecciones de la habitación, siempre reprobaríamos por culpa de ellos. La situación se volvió tan frustrante que decidí tomar cartas en el asunto para que los inspectores entendieran que el problema no era yo, sino esos dos compañeros tan desordenados. Cada cierto tiempo, todos hacíamos guardia. Una noche entre semana me tocó a mí. Así que esperé a tener esa noche libre para poner en marcha mi plan. Antes de comenzar mi guardia, hice algo bastante peculiar. Oriné dentro de una bolsa con cierre hermético y la guardé en el congelador de mi amigo, con la intención de tener un bloque de hielo impregnado con mi orina. Justo una hora antes de la inspección, confiado en que mis compañeros seguían dormidos porque ya sabía que nunca madrugaban, deslicé ese bloque bajo la puerta, justo en el centro del dormitorio. Quizás se pregunten por qué no abrí la puerta, siendo esa la mía. La razón era que no quería arriesgarme a despertarlos durante mi operación secreta. Cuando los inspectores llegaron, y como era de esperarse, esos inútiles seguían dormidos y no respondían, se armó un caos. El inspector golpeaba la puerta, ellos trataban de vestirse y, mientras se movían, quedaron completamente desconcertados al pisar el charco helado con olor desagradable. El inspector los hizo ponerse firmes, acercarlos para que reconocieran el origen de aquella mancha en el piso, y su expresión al percatarse de qué era aquello quedó grabada en mi memoria. Nunca la olvidaré. Se volvió loco. Los dos recibieron un castigo severo y como yo estaba en guardia y no participé del desorden, me libré de cualquier sanción. Por fin comprendieron que ellos eran los responsables desde un principio. Y les soy honesto, no me arrepiento para nada, nunca lo hice, ni lo haré. En resumen, mis compañeros eran sucios, así que decidí devolverles la jugada con un toque más desagradable. Historia 3. Cuando estaba en sexto grado, casi toda mi clase se ensañaba conmigo. Teníamos salones que nos acompañaban durante todo el día. Y había un chico en particular que destacaba por su desdén. Era el típico deportista, el jock atlético, y dejó una marca profunda en mí, porque hasta entonces nadie me había sometido a ese tipo de maltrato. Pasemos a la secundaria, donde organizaron un torneo de balón prisionero. Muchos equipos escogieron uniformes tradicionales, pero el nuestro decidió jugar con vestidos Yo soy hombre. En el primer partido nos enfrentamos al equipo de ese mismo rival persistente, pues bien, los superamos con creces. Logré dejar fuera a 5 de los 6 jugadores, incluido aquel que tanto me había hostigado.
Y todo esto mientras llevaba un vestido con escote. Historia 4. Probablemente nadie lo lea, pero ahí va. Cuando estaba en la secundaria era como el patito feo. Tenía los dientes demasiado grandes y mi sonrisa era horrible. Nada de curvas, no sabía vestirme bien, cortes de cabello terribles, no tenía idea de cómo maquillarme. Además, estaba perdidamente enamorada de un chico a quien llamaré Mike. Desde sexto hasta octavo grado, él ni siquiera me prestaba atención. Se burlaba de mí a mis espaldas y se reía en mi cara. Pero la tímida y torpe de siempre aún quería salir con él. Entre octavo y noveno grado me mandaron a la escuela de verano, donde terminé haciéndome amiga de uno de los chicos más populares de la preparatoria a la que iba a entrar. Durante ese verano crecí, ya no parecía una niña, me salieron curvas, renové mi closet y aprendí a maquillarme. Empecé primer año pareciendo otra persona. Entonces Mike me ve y termina acorralándome en el pasillo para decirme lo bien que me veía y, para mi sorpresa, me pregunta si quiero salir con él. Por la confianza que había ganado gracias a la amistad con los chicos populares. Me reí en su cara y le dije que ya había tenido su oportunidad y que la había perdido, que era culpa de él, y me alejé sonriendo. 17 años después, esa sigue siendo una de mis mejores memorias de la secundaria. Poder rechazar a mi crush porque ahora yo estaba increíble y él se había quedado fuera. La revancha es dulce. Ah, y ya corregí ese Joe rarísimo que había puesto y otras faltas. Vaya desastre. Historia 5. Una vez, cuando estaba en séptimo grado, me quedé en la casa de un amigo. Su hermana mayor pensó que sería divertido humillarlo frente a mí. Así que cuando llegamos de la escuela, desde el balcón le rompió un huevo en la cabeza. Mi amigo se puso furioso. Al día siguiente, a las 5 de la mañana, me despertó, entró a la cocina y empezó a batir varios huevos. 5 minutos y 5 huevos después, bajamos a la habitación de su hermana. Sin pensarlo, le derramó todo el bowl de huevos batidos en la cara. La expresión de horror en su rostro cuando se despertó, con toda la cara cubierta de huevo, fue probablemente una de las cosas más divertidas que he visto en mi vida. Hasta hoy, ella nunca volvió a meterse con él. Historia 6. Estaba en un festival local de cerveza con algunos amigos y familiares. Se llevaba a cabo en un campo de bomberos de tamaño medio, pero con baños portátiles insuficientes para los cientos de asistentes, bebiendo cerveza y con la vejiga a punto de estallar. Para evitar las largas filas, muchos preferían ir al bosque que estaba detrás del campo a aliviarse. En una de esas incursiones, sentí un ardor repentino en la espalda y algo pegajoso salpicó mi mejilla y oreja. Miré hacia abajo y vi lo que quedaba de una nuez negra en estado de descomposición, lanzada inesperadamente hacia mí. Un amigo, con una barba tupida, estaba en la cima de la colina que bordeaba el bosque y, cuando nuestras miradas se cruzaron, señaló discretamente a mi hermano. Claro, ese malnacido haría algo así. Me armé con una nuez de mi propia cosecha para quienes no las conocen. Estas nueces son asquerosas, negras, pegajosas y manchan mucho. Sigilosamente, me acerqué al supuesto agresor por detrás. Cuando estuve a una distancia lo bastante corta, ya poco me importaba todo, lancé con todas mis fuerzas, ¡can, maldito!, justo entre los omóplatos. Él hizo una mueca de dolor y, al darse vuelta, pude ver en su rostro la total confusión. No tenía idea de por qué lo atacaban así. Él era inocente. Cerca, nuestro amigo verdadero culpable, el traidor y asesino de ánimos, se reía maliciosamente mientras mi hermano se enfurecía y yo empezaba a pedir disculpas. No hacía falta decir nada, solo una mirada bastó para saber que la revancha estaba por llegar. Corte a la fiesta posterior en mi casa. Planeamos nuestro ajuste de cuentas y decidimos que había llegado el momento. Mi hermano, bendito sea su valiente y torpe espíritu, sacó un puñado de grumos y croquetas del arenero del gato y se ocultó con ellos, listo para atacar, en el baño del segundo piso. Yo me escondí en un cuarto del pasillo y llamamos al objetivo bajo el pretexto de tener algo genial que mostrarle. El blanco cayó en la trampa y subió las escaleras. Cuando dobló el pasillo y se acercaba al baño donde yo estaba, hice mi movimiento. Salté, agarré la cintura de la víctima y grité, ¡oh! Nuestra palabra clave secreta que indicaba a mi hermano que era su turno de actuar. Mientras sostenía al incrédulo, él debía caer, pero era más grande y quizá menos embriagado que yo. Mi hermano emergió del baño con el puño manchado de polvo del arenero y, con un grito agudo de «caca», lanzó aquella bola de suciedad justo a la cara de nuestro amigo barbudo como un toro. Él sabía que se lo merecía, pero estaba en estado de shock y comenzó a negar que algo así hubiera ocurrido. Mi hermano y yo bajamos de nuevo a la fiesta a contar nuestra victoria, solo para ver cómo nuestro amigo bajó poco después y desmintió todo. Pero no importó, porque su barba estaba llena de grumos del arenero.
Nuestra venganza se consumó y nuestras hazañas no tardaron en convertirse en leyenda entre todos los presentes. Historia 7. Durante 10 meses tuve al peor compañero de cuarto que me haya tocado. Un hombre de 40 años que parecía estancado en una adolescencia tardía. Sus padres lo mantenían y sufragaban el departamento donde él vivía, mientras yo rentaba una habitación sin ningún contrato ni protección legal. Por eso, carecía de derechos como inquilino, y él no dudaba en aprovecharse sin recato. Era una presencia constante de ruido y desorden. Siempre embriagado, bajo el efecto de sustancias y gritando improperios cargados de odio frente al televisor cada día. Me imponía sus monólogos sobre temas que ni siquiera alcanzaba a comprender. Sin duda, era la persona más consentida, egoísta, narcisista y desconsiderada que he conocido en mi vida. El día que debía mudarme, él yacía completamente entregado al abandono que le provocaban días enteros de excesos. Mientras cargaba todas mis cosas en la camioneta y estaba a punto de partir, un recuerdo me detuvo. Había un cuerpo sin vida de una zarigüeya a un lado de la carretera, cerca del edificio. Regresé, tomé unas pinzas para asar y una bolsa, y recogí aquel resto abandonado. Volví al departamento, abrí la puerta de su habitación y deposité ese cuerpo seco y oliente por el sol directamente sobre su cama. Luego me alejé de ese lugar para no cruzarme nunca más con él. Él ni siquiera reaccionó cuando aquel peso muerto cayó a su lado con un ruido desagradable. Se merece algo peor, sin duda, pero esto fue lo único que pude hacer. Historia 8. En la secundaria me molestaban mucho, ya sabes cómo es esa etapa. Yo era una chica callada, muy tímida, chiquitita, con buena relación con los maestros, siempre haciendo la tarea y respondiendo en clase sin problema. Un día, en plena clase, un chico empezó a comportarse mal y me lanzó varias cosas, lo típico, ¿no? Pero cuando la profesora volteó, tomé uno de sus borradores que me había tirado y se lo lancé justo en la frente. Le di en toda la mitad, ¿te imaginas? Quedó en shock por un momento y después trató de meterme en problemas. Pero no pudo porque, primero, era su borrador el que usé y, segundo, nadie se creía que yo fuera capaz de hacer algo así. Esa jugada me alegró el día. Historia 9. Era como las 2 de la mañana cuando iba manejando a casa. Delante de mí había 2 autos. Uno claramente estaba fastidiando al otro. Iba pegado a su parachoques, se le cruzaba constantemente. Las ventanas abiertas y él gritándole al otro tipo. Cuando llegamos al semáforo, me acerco y veo a un hombre mayor, de unos 70 años, claramente asustado, mientras este joven lo estaba insultando sin parar. Yo estaba completamente sobrio y sabía que los policías a veces se esconden en la parte trasera del estacionamiento de mi trabajo. Bueno, en realidad no eran policías, sino guardias de seguridad que estaban fuera de servicio. Le llamé la atención al joven y, claro, empezó a fastidiarme a mí también. Nos quedaba como 1 kilómetro para llegar, me insultaba y trataba de cruzarse para detenerme. Me metí al estacionamiento y él me siguió. Doblé hacia atrás y, efectivamente, ahí estaban los guardias con sus luces prendidas. Ambos nos hicieron detenernos. El tipo mayor estaba gritando, pero yo solo tuve que explicar lo que pasó en unos 30 segundos. Al final, me fui del lugar sintiéndome bien, como si ya hubiera cumplido mi buena acción del día. En resumen, salvé a un hombre mayor de ser molestado y los policías guardias arrestaron al tipo que debía. Historia 10. Me gusta cobrar venganza haciendo realidad todos los sueños de una persona, pero sin que ella lo sepa. Una vez salí con una chica que me contó todas sus metas en la vida. Hacer un viaje por carretera sin un destino fijo, nadar de noche en un lago perdido, y cosas así. Cada vez que yo proponía hacer alguna de esas cosas, ella ponía 1000 pretextos. Que no era prudente ahora, que tendría que esperar a terminar la universidad, conseguir un trabajo y así. Al final ella me dejó, y mi venganza fue vivir todas esas aventuras, pero acompañándolo con otras mujeres. Hasta donde sé, ella nunca cumplió nada de eso. También conocí a un tipo que siempre soñaba con abrir su propia cafetería. Pero terminó difundiendo rumores maliciosos sobre mí, lo que me costó varias amistades. Afortunadamente, no perdí a todos, y uno de mis amigos tenía una cafetería que necesitaba a alguien que la pusiera en marcha. En la universidad donde trabajaba en la vida estudiantil, me llevaba mal con otro director de programa. Un tipo súper estricto que obligaba a los participantes a llegar a tal hora y no moverse de sus asientos hasta que él dijera. Cuando los estudiantes se quejaban, traté de hablar con él y solo me mandó a callar, diciendo que yo no sabía de lo que hablaba, que no tenía autoridad y que dejara en paz a sus alumnos. Así que simplemente lancé otro programa que tuvo tanto éxito que el suyo quedó obsoleto. Al final, me ascendieron antes que a él. La verdad, ¿por qué vengarte arruinándole la vida a alguien más cuando puedes mejorar la tuya?
Historia 11. No fue la mejor experiencia, pero trabajé como contratista ayudando al departamento de TI a instalar equipos en una sucursal de hospitales. Casi todos eran gente sencilla y con quienes se podía llevar bien. Pero había un contratista que me trataba como si fuera un tonto porque yo era el único sin formación formal en TI. Todos los días me explicaba cosas muy básicas que yo ya entendía desde hace rato. Oye, CEDUPS2, ¿sabes cómo conectar un USB, verdad? Se ríe. Bueno, está bien. Pero por si acaso lo olvidaste, déjame mostrarte. La verdad, no teníamos tiempo para ese juego de egos. Solo me quedaba callar y trabajar duro durante todo el contrato. Unos meses después me volvieron a contratar en el mismo equipo de TI. Me pidieron revisar a los contratistas que habíamos tenido el verano anterior para elegir a quienes continuarían colaborando en nuestro proyecto. Adivina quién no fue contratado. Historia 12. Estaba jugando al Grand Theft Auto 5 en línea cuando vi a este tipo siendo perseguido por la policía. Claramente necesitaba ayuda, así que detuve mi auto, toqué la bocina para que subiera, pero ¿qué hace? Me termina matando, me cargó un montón la bronca. Así que no me quedé tranquilo y lo seguí hasta un suburbio. Estacioné mi auto justo en la puerta para que no pudiera salir. Le eché gasolina al suyo, le prendí fuego, le hice un gesto en el juego y me fui como si nada. La verdad, ni un poco de arrepentimiento. Historia 13. El vecino de al lado, Brian, era un verdadero incordio. Aunque yo le llevaba 2 años, se comportaba como si tuviera la mitad de mi edad. Se aliviaba en la terraza, lanzaba piedras a mis perros y amigos, y era un pésimo ejemplo para mi hermano menor. Seguro estaba buscando refugio de su madre atrapada en las sombras de la adicción, que descargaba su ira sobre él y sus hermanos. Era el cumpleaños número 18 de mi hermana. Ella y sus amigos estaban reunidos en la sala, mientras Brian andaba en el sótano molestándome, sabiendo que no lo soporto. Yo intentaba concentrarme en la Nintendo 64, pero él seguía pegándome manotazos en la nuca. A la 4ª vez le advertí que parara antes de que respondiera con contundencia, y parece que aceptó el desafío. Agarró un bate de plástico y me impactó en la nuca. Ahí terminó el juego para Brian. Sujeté el bate, lo tomé del cuello y le di una paliza memorable. Tenía el rostro marcado por las heridas. Luego lancé el bate a un lado y me dediqué a golpear su torso, lo tiré al suelo y le pisoteé las manos y brazos. Después tuve que detenerme para recuperar el aliento. Él salió corriendo escaleras arriba, llorando y con el rostro maltrecho, desapareciendo dentro de su casa. Yo volví a la consola para seguir jugando. Mi mamá lo vio, mi hermana y sus amigos también. Mi hermano lloraba, incrédulo. Incluso el jefe de mi mamá, quien sería mi futuro jefe, presenció cómo aquel joven salió de nuestra casa así. Mi mamá bajó a preguntarme qué había pasado. La miré y le grité, lo enfrenté, y no paré hasta que no pude más. Me dijo que me quedara en el sótano un rato, así lo hice. Lo peor fue que Brian le inventó a su madre otra historia, diciendo que mi hermana y sus amigos lo habían agredido y empujado contra la mesa de café. Entonces su mamá, una mujer desordenada y alterada, apareció en nuestra puerta solo con ropa interior, una camiseta y un bebé en brazos, amenazando con ir a pelear. Mi mamá le pidió que se retirara de nuestra propiedad, pero ella se negó. 3 jóvenes de 18 años intentaron convencerla, al igual que el jefe de mi mamá. Finalmente llegó mi papá, que acababa de llegar a casa, y dijo con autoridad, «Aléjate de mi familia». La mujer preguntó quién le había propinado semejante castigo a Brian, y yo simplemente me acerqué y dije, «Y lo haría de nuevo si vuelve a pisar esta casa. Y tú también vas a recibir lo tuyo». Entonces se dio la vuelta y salió furiosa a reprender a Brian por haberle mentido. Al final gané. Me gané el respeto de los amigos de mi hermana. Le mostré a Brian que conmigo no se juega, y dejé una gran impresión en mi futuro jefe. Eso sí, me castigaron 4 días sin salir. Después de eso, Brian y su familia disfuncional se mudaron del barrio. Brian, si estás leyendo esto, te reto a que me hables en persona. Te juro que te dejo sin un ojo. Historia 14. Esta historia me ocurrió a mí. Poco después de separarme de mi ex, comencé a recibir una avalancha de llamadas de hombres desesperados convencidos de que me dedicaba a ser cariñosa. Ni siquiera se molestaban en saludar, no había un «hola, ¿cómo estás?», nada de eso, iban directo al grano, «¿cuánto amor?». Y esas llamadas persistieron por años, desaparecían y regresaban sin cesar. Alguien se tomó todo esto muy en serio. No puedo afirmarlo con certeza, pero sospecho que fue obra del hermano de mi ex, más que del propio él. La última llamada que recibí fue justo cuando estaba en las primeras etapas del trabajo de parto. No recuerdo exactamente qué le respondí, pero fue algo así como, «Vete, malnacido desesperado, estoy perdiendo a mi bebé».
Historia 15. Cuando era niño, tenía acné. Mi papá, la verdad, estaba muy mal informado y no tenía muchas ganas de aprender sobre el tema. Era de esos que pensaban que cualquiera con acné estaba sucio y además creía firmemente que cosas como el chocolate y la pizza causaban ese problema. Cada vez que me veía comiendo algo así, soltaba algún comentario como si eso fuera la razón de mi acné. No se daba cuenta de que sus palabras me lastimaban. Lo curioso es que él mismo pagaba para que yo fuera con un dermatólogo y recibiera medicamentos con receta. Así que sabía perfectamente que yo estaba haciendo todo lo posible para deshacerme del acné. Una noche, por ejemplo, me anduvo reclamando por comer chocolate. Le dije de inmediato que no tenía ni idea de lo que estaba hablando y que si iba a abrir la boca, mejor que se pusiera a investigar. Por suerte, mi mamá me apoyó en eso. Al día siguiente, mientras desayunaba, me había servido leche, pero justo antes de tomarla me di cuenta de que estaba mala, ya estaba toda cortada y con grumos. La aparté pensando en tirarla después de terminar de comer. Entonces él bajó, hizo un comentario sarcástico, nada con mala intención, solo para bromear, y agarró la leche sin preguntar. En ese momento tuve un flashback de la pelea de la noche anterior. Pero decidí quedarme callado y dejarlo hacer. Como era de esperarse, terminó haciendo arcadas junto al lavabo. Ahí le dije que la próxima vez debería ser más amable, que yo sí lo hubiera avisado. No pude evitar reírme mucho. De hecho, nos llevamos bastante bien, solo que ese tema era un punto ciego para él. ¿Me sentí mal? La verdad no tanto. Aunque no lo hiciera con mala intención, sus comentarios sí eran hirientes. Eso sí, hasta el día de hoy no puedo tomar leche sin olerla varias veces antes, así que supongo que al final el castigo fue para mí. Historia 16. La compañera de cuarto de mi novia el año pasado comenzó siendo bastante amable, pero poco a poco se volvió tremendamente fastidiosa y egoísta, por razones que solo el destino conoce. Cosas como usar las pertenencias de mi novia sin permiso, mostrarse grosera sin motivo y para colmo tener encuentros íntimos en la cama de mi novia e incluso sobre su escritorio, y en repetidas ocasiones. Ella no paraba de presumirlo con otros compañeros del piso y, para colmo, soltaba mentiras absurdas cuando la enfrentábamos. Por ejemplo, cuando veíamos las cobijas desordenadas decía, ¿por qué están así? Y ella respondía, es que pasé la aspiradora. Pero las cobijas ni siquiera tocaban el suelo, y el piso seguía sucio. Una tela de invenciones de verdad, así que, entre todo ese caos, una noche, mientras estábamos en la casa, decidí darle una lección a mi manera. Terminé consintiendo a mi novia con cariño y ella, con toda discreción, dejó lo mío en la botella nueva de su limpiador facial. Nunca le dijimos nada, solo nos reíamos en silencio cada vez que la veíamos usarla. Y para colmo, esa misma botella le duró todo el resto del año. Sin arrepentimientos, honestamente se lo merecía. Historia 17. Estaba quedándome en la casa de mi novia y, a un par de casas de distancia, había un grupo de personas que se quedaban despiertas hasta muy tarde, salían y luego volvían a hacer ruido hasta entrada la noche. Una noche, después de haber tenido un sueño muy interrumpido, escuché a una de las chicas de esa casa pidiendo pizza a todo volumen a una pizzería que estaba abierta toda la noche, justo en la esquina. Esto fue en Sydney. Ella dijo el número de su tarjeta de crédito, y yo lo anoté rápidamente. Al día siguiente, entré a un sitio de entregas de flores, y mandé un arreglo de $80 australianos a las 4 casas que estaban alrededor, en ambos lados de la calle, con una nota que decía: disculpen por el ruido, nos disculpamos y no volverá a pasar. Desde entonces han estado bastante callados. Historia 18. Sé que esto probablemente se pierda entre tantos comentarios, pero aquí va. Mi hermanastra es una maldita consentida y le encanta fastidiarme. Estaba burlándose de mí frente a su novio, haciéndolo reír a mi costa. Así que, en un momento de furia, tomé el burrito 5 capas, bien cargado, que estaba comiendo y se lo lancé directo a esa carita presumida. Se pasó varios días limpiándose crema agria hasta de los oídos. Fue mi pequeña y sabrosa venganza con mucho queso. Historia 19. Había un chico en mi secundaria que nadie podía soportar. Pero por alguna razón, él siempre sabía dónde estaban las fiestas. En mi último año, un grupo de amigos y yo estábamos pasando el rato con un amigo cercano que había venido de visita desde la universidad. Entonces decidimos llamar a ese chico molesto. Llámalo Juan, para que nos ayudara a encontrar una fiesta. Llamé a Juan y me dijo que estaba en una fiesta universitaria increíble y que teníamos que ir todos. Así que nos emocionamos, nos metimos en mi auto y conducimos hasta la dirección que nos dio. Pero cuando llegamos, no parecía una fiesta de verdad. No había carros en la calle, y Juan salió y enseguida empezó a quejarse de lo aburrida que estaba la reunión, que solo había como 4 chicos allí.
pero mencionó que había otra fiesta a la que debíamos ir, así que decidimos manejar para allá. Durante el camino, Juan se subió al asiento del copiloto y me di cuenta de que olía muy fuerte. Ya estaba bastante embriagado en ese momento y seguía bebiendo de una botella de agua que llevaba consigo. Le pregunté qué había dentro y me dijo que era tequila con limonada. Probé un sorbo y no sabía tan mal, pero no seguí tomando porque yo iba manejando. Finalmente llegamos a la otra fiesta, pero la policía ya estaba en proceso de desmantelarla, así que mejor decidimos sentarnos en el parque. En ese momento éramos 5. Juan, yo y 3 amigos más, pasando el rato en el centro recreativo local. Noté que Juan había dejado su botella de agua sobre un muro de piedras cerca del juego para niños, así que me paré y le dije a mi amigo Eric que me acompañara. Tomé la botella mientras nos alejábamos y nadie se dio cuenta. Juan estaba demasiado embriagado y los otros 2 estaban muy concentrados en su conversación. Eric y yo fuimos a un campo cerca del centro recreativo y le dije que vigilara. ¿Para qué?, preguntó Eric. Voy a hacerle una travesura a la botella de Juan. Mientras nos reíamos, Eric vigilaba mientras yo hacía un pequeño acto de rebeldía con la botella. La agité para mezclar todo, luego la puse de nuevo en el muro de piedras donde estaba. Más tarde, cuando era hora de irnos, Juan agarró su botella y se echó un enorme trago de ella. Eric y yo nos miramos y empezamos a reírnos. Y cuando alguien preguntaba, le decíamos que era una broma interna. Llevamos a Juan a su casa, y luego Eric y yo contamos lo que había pasado a los demás en el auto. El lunes siguiente, volví a la escuela y vi a Juan. Le pregunté cómo le había ido el fin de semana y me contó un poco, pero al final soltó. Oye, ¿te acuerdas de esa increíble limonada con tequila que tuve el viernes? La llevé a una fiesta el sábado y como 20 personas la compartieron conmigo. Una chica hasta se enganchó conmigo justo después. Resumen. Logré que un idiota bebiera algo que jamás imaginó. Y una veintena de personas terminaron pagando las consecuencias. Historia 20. Estaba en una fiesta en una casa con unos amigos. Sería como en 2009, no recuerdo bien porque ya estaba bastante embriagado. La gente jugaba a beer pong, pasando el turno como suele suceder, cuando de repente entró una chica que parecía muy de barrio y claramente pasada de copa. Ella exigió que empezáramos a jugar Flip Cup, que en mi opinión es el juego más absurdo que existe. Nadie le prestó atención, así que decidió dar una vuelta señalando a cada persona en la mesa y diciéndole al rostro: eres un cobarde, eres un cobarde, eres un cobarde, y tú también lo eres. Luego supimos que esa chica había hecho su primer video para adultos esa misma semana y se creía la gran cosa. Con una actitud de diva insoportable desde hace días. En ese momento mi amigo estaba jugando Pong, y como es buena onda, le dijo algo como: ¿hay gente esperando para jugar todavía? ¿Podrías esperar unos 15 o 20 minutos? Entonces, ella le dio una bofetada. Mi amigo gritó: ¿qué te pasa? Ella no dejaba de insultarlo y salió a buscar a su novio. Uno de los chicos de la mesa nos sacó a mí y a mi amigo afuera y nos dijo que mejor nos calmáramos un rato porque el novio de la chica era un tipo peligroso, consumidor habitual de coca, vivía en la casa, y seguro nos iba a golpear o echarnos de la fiesta. Mientras estábamos ahí, enfriándonos, vi mi oportunidad. Me metí a la cocina vacía y puso mis manos en un jugo de naranja que estaba medio lleno en un envase de 1 galón como 4 litros. Luego salí por la ventana. ¿Y qué pasó después? La chica entró a la cocina con su novio, que estaba furioso, se sirvió un trago mezclado con ese jugo, un screwdriver, y lo bebió de un solo trago. Mi amigo y yo agarramos 2 paquetes cerrados de 12 cervezas que estaban en el patio y nos largamos de ahí. Historia 21. No es una historia especialmente ingeniosa ni astuta como otras que he escuchado, pero para mí sigue siendo el episodio cumbre cuando se trata de ajustar cuentas. Tenía 13 años y estaba recostada en una silla de playa. Un chico de mi edad y su amigo más pequeño, a quien apenas conocía desde hace una semana, estaban parados detrás de mí y no dejaban de juguetear con la silla, a pesar de que les pedí que pararan. Ambos eran esos típicos chicos fastidiosos con un aire un poco rural. El más pequeño llevaba un mullet acompañado de una cola de rata, detalle que cobraría sentido más adelante. Desde que los conocí, no paraban de condescender con esa cantaleta de que los chicos podían hacer ciertas cosas y las chicas no, solo por el hecho de ser mujeres, con toda esa actitud molesta y machista. La última vez que tocaron mi silla, me levanté, me volteé y fijé mi mirada en los ojos del chico más grande. Le advertí que sería mejor que dejara de hacerlo. Él me respondió con una sonrisa desafiante y un «¿y qué vas a hacer?». En cuanto pronunció esas palabras, le clavé un puñetazo en el ojo y, sin vacilar, agarré la cola de rata del más pequeño y la tiré con tal fuerza que terminó en el suelo.
Después, simplemente me senté de nuevo en la silla. Ambos comenzaron a sollozar casi enseguida y no volvieron a molestarme jamás. Han pasado 8 años desde entonces y sigue siendo la sensación más satisfactoria de revancha que he sentido en toda mi vida. Vaya locura de situación, ¿verdad? Gracias por llegar hasta aquí conmigo. Abramos un debate sano. ¿Quién crees que tuvo la razón en esta historia? Quiero leer tu veredicto y tus argumentos en los comentarios. Si te gustó el salseo, demuéstralo con un like y suscríbete para más. Prepárate para la próxima Curinegra. Hasta luego.